En los talleres de cursos NASE para maestros y profesores, los asistentes construyen con materiales sencillos varios instrumentos para analizar la luz. Con esos instrumentos se pueden observar la línea de Fraunhofer del Sol, el espectro del sodio de la llama de una vela y el espectro del mercurio, del sodio y del hidrógeno de bombillas de descarga. Esas actividades que en los cursos NASE hacen referencia a la composición del Sol, a la información que nos llega en la luz de las estrellas o al análisis de las atmósferas de exoplanetas, pueden ser usados en clase de física y química del currículum de High School con alumnos de 15 a 18 años, al hablar de la configuración electrónica de los elementos y de los espectros de emisión y absorción. Como es sabido, al poco de iniciarse la espectroscopía, Fraunhofer descubrió unas líneas oscuras en el espectro de la luz del Sol que correspondían a los gases presentes en las capas superficiales de esa estrella. Los nombres del elemento químico helio, que significa Sol en griego, se debe a que fue en el espectro del Sol donde se descubrió por primera vez ese elemento antes de encontrarlo en la Tierra. El espectro de la luz de las estrellas es fundamental en astronomía. Nos sirve para saber la composición de las nebulosas y estrellas, su temperatura y otras propiedades, y también para medir, por ejemplo, la distancia a las galaxias. Con la espectroscopía, hoy se descubren exoplanetas, usando la velocidad radial que se mide con el efecto Doppler. Por otra parte, si un planeta con atmósfera pasa por delante de una estrella, se añaden nuevas líneas al espectro de absorción que nos llega de la luz de esa estrella y se pueden analizar los elementos que hay en la atmósfera del planeta. Proponemos, por tanto, dos actividades sencillas para ver los espectros de emisión y de absorción que se pueden usar en el aula al estudiar la configuración electrónica de la materia. La primera actividad es la construcción de un espectroscopio con escala para medir las longitudes de onda. Se construye con una plantilla de papel que se puede descargar de la página web de NASE, en el apartado de material. Vamos a ver cómo se construye. Se recorta la plantilla. También la ventana por donde miraremos después y donde pondremos la rejilla de difracción. También se recorta una pequeña rendija estrecha y se monta la caja con la parte oscura hacia adentro. La red de difracción se obtiene de un CD o de un DVD cortando un trozo. Si es un DVD, simplemente flexionándolo se separan. Y si es un CD, necesitaremos una cinta de pegar para quitar la parte metálica y dejarlo transparente. Esta zona transparente se pone en la ventana y miramos a través y al mirar una lámpara de descarga se ve aquí el espectro de los gases que tienen y se puede medir esas rayas con la escala que tienen. Los números son cientos de nanómetros. Con este espectroscopio se puede observar y medir la línea de sodio de la luz de una llama de una vela, dopada con cloruro sódico. Veamos cómo se hace. Una llama normal se obtiene un espectro continuo. Si ponemos un poco de cloruro sódico y con unas pocas gotas de agua, se obtiene una pasta con la que se puede dopar, manchar el pabilo de la vela al mirar esta llama con nuestro espectroscopio, se ve claramente un espectro continuo y dentro del espectro una raya brillante amarilla, que es la doble raya del sodio, aproximadamente en 580 nanómetros.
La segunda actividad es cómo observar las líneas de Fraunhofer con un DVD. No es muy conocido que las líneas de Fraunhofer se pueden ver a simple vista en la reflexión de la luz solar en un DVD gracias a las 1300 líneas por milímetro que tiene. Entre muchas otras líneas, son fáciles de distinguir el triplete del magnesio en la zona verde y el doblete de sodio en la zona amarilla. Veamos cómo hacerlo en este vídeo. Si nos ponemos frente al sol con un DVD en la mano y con la parte reflectante hacia arriba, veremos enseguida un reflejo intenso y coloreado de forma radial. Si nos fijamos con detenimiento, vemos que contienen dos espectros, uno cercano al centro del DVD, debido al primer orden de reflexión, y otro más externo, debido al segundo orden de reflexión. Ese segundo es menos brillante y es el que usaremos, pues no es peligroso para la vista. Si nos vamos acercando a ese reflejo, se va ensanchando y podemos ver que contiene unas líneas negras que se ven muy nítidas, variando la posición del ojo, en general a muy pocos centímetros del DVD, podemos recorrer todo el espectro visible, llenos de líneas oscuras negras, muy nítidas, de distinta intensidad. Son las líneas de Fraunhofer. Se ven muchas, algunas de las cuales son la serie de Balmer del hidrógeno. Aquí se ve el triplete del magnesio, este del hierro, y más abajo se ve el doblete del sodio. El reflejo de primer orden se puede observar de cerca al atardecer, cuando la luz solar que nos llega tiene menos intensidad. Comparado con el de segundo orden, presenta un espectro más brillante, pero con las líneas menos separadas. También es interesante observar que a esas horas del atardecer aparecen algunas líneas nuevas correspondientes a la atmósfera terrestre, más notables al atravesar la luz solar, más espesor de la atmósfera a esas horas. Este espectroscopio tan sencillo se puede usar también para observar la luz de farolas de la calle que usen bombillas de descarga o tubos fluorescentes que contienen gases en su interior. Para que las líneas sean nítidas, basta con que la bombilla esté a varios metros de distancia y así el foco luminoso será casi puntual y no se necesita ninguna rendija. Las líneas de emisión son notables. Se puede distinguir del espectro de las bombillas LED que dan un espectro prácticamente continuo sin líneas intensas. Este no es de LED, claramente. Este tampoco es de LED. Se ven las líneas de emisión del mercurio y otros gases que contiene la bombilla. Con esas actividades, los alumnos pueden realizar en el aula un análisis cualitativo de esos gases, comparando su espectro con los de gases conocidos, que se encuentran en libros o bases de datos públicos como este que presentamos aquí. Nada más. Muchas gracias.